¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna Sí, profe. pregunta hasta acá? Lucía. Profe, sí. Yo ya pude ingresar al campus y vi el material que está y le quería preguntar de las tareas, Sí, si para nosotros los nuevos, digamos, de la Comisión B, em, va a estar abierto, ¿no? Para que podamos subir las nuevas tareas, digamos. sí, sí, sí. Sí, porque téngate en cuenta que se arrancó hace más de un mes con la Comisión A, así que luego se habilitarán las nuevas fechas para ustedes, ¿sí? Yo les voy a ir avisando. Gracias, profe. No se preocupen. Eh, Buenas, profe. Exactamente por eso también me cambié de la comisión A a la comisión B. Yo hace unas semanas que estoy cursando el ingreso y me di cuenta que no presenté las anteriores tareas ni trabajos prácticos. Pero en la encuesta que mandó Nacho, yo puse que me iba a quedar en la comisión A. Pero después hablé con él para cambiarme a cuando me di cuenta de las que no presenté las tareas, hablé para cambiarme a la comisión B y me dijo que sí podía, pero que le avise a usted que voy a estar en esta comisión. Sí, sí, no hay problema, Ezequiel. Bueno, gracias, profe. ¿Sí? Porque acá vamos a arrancar desde la unidad 1. ¿Alguna otra pregunta del tema administrativo, de la forma que vamos a trabajar? Vuelvo a repetir, es como si esto fuera una mesa que se sostiene con tres patas, ¿no? Una es la lectura del material que está en el campus, videos que se recomiendan, que son cortos. Otra es la práctica que vamos a hacer en conjunto y ustedes por un lado solos. Y otra es la clase que tenemos los sábados. ¿Sí? Bueno, les dejo mi teléfono acá. Ya les había explicado que es para que interactuemos con algunas imágenes, ¿sí? Cuando yo les pida que participen. Bueno, el tema de hoy son las mediciones en la física, ¿sí? Y como para que tomemos dimensión de esto, yo les había hecho una pequeña presentación con imágenes nada más. A ver si me sale compartir la pantalla. Ahí está. ¿La están viendo? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, esto no los va a aburrir porque son solamente imágenes. ¿Sí? Fíjense acá, he sacado de una página. ¿Quién no se hizo alguna vez un análisis y se agarró la cabeza cuando le salió los valores fuera de lo normal, ¿no? Bueno, ustedes son re jóvenes, ya más adelante van a renegar con eso. Pero bueno, esta era la idea para que ustedes vieran de cuando a nosotros nos dan una información como esta, ¿sí? Nos dan, fíjense, un numerito y nos dan una unidad, ¿sí? ¿En qué se mide ese numerito? En este caso me habla de glucosa, bueno, algo que por ahí ácido úrico, triglicéridos, cosas que nosotros en ingeniería no vamos a ver, pero la idea es que vean que aparece siempre el número y una unidad. Fíjense acá una etiqueta, ¿sí? De un tomate, de cualquier producto que ustedes compran, unas papas fritas, ¿sí? Eh,
fíjense, si ustedes miran la parte de atrás o del costadito de las latas, de algún sector, siempre les va a aparecer una tabla con la información, en este caso nutricional, ¿ven? Y aparece de nuevo un numerito y una unidad, ¿ven? 91 kJ por 100 G, me dice, 3,6 G, fibra, proteína, sal, ¿sí? Entonces, en nuestra vida diaria nos encontramos con estos números y letras acá, que serán cantidades y unidades de medida. Este G es gramos, ¿sí? Aquel otro valor energético, kilojoule. ¿Sí? Después, si ustedes ven en las etiquetas también de un televisor, de un motor o de la misma plancha, ¿sí? A ver, ¿alguna vez lo vieron? ¿Tomaron contacto con eso? Sí. A ver, ¿y qué encontraron? Bueno, yo lo que vi, por ejemplo, fue el voltaje con el que funciona un motor o con el que funciona un tele. O, Ajá. por ejemplo, lo que se necesita para cargar un celular, que el mismo cargador te dice que el transformador transforma los 220 volts a 1 ampere o 2 amperes, dependiendo de la batería que tenga el celular. Bien, con el mismo celular, perfecto. Entonces usted ya está hablando, me está diciendo 1 ampere, 2 amperes, 220 volts. ¿Quién más? A ver, si no es en la etiqueta de alguno de estos que puse acá, de algún otro que ustedes hayan tenido contacto, a ver. ¿Alguien más que quiera Eh, aportar? Yo tengo máquinas como taladro, amoladoras que me dicen sobre eso, profe. O soldadoras, por ejemplo, la soldadora me dice los amperes. Yo tengo que Ajá, regular los amperes según la corriente que quiero que pase. bien, 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 en un taller. Muy bien. Sí. A ver, ¿alguna chica? ¿Alguna señorita que nos quiere compartir alguna experiencia? Profe, en casa Sí, plancha, plancha su mano y está a ver, no le escucho bien. A ver, Priscila es. No, se me entrecortaba, por eso le pido si me puedes repetir. A ver, ahí en el chat le puso profe. sí, 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 ahora lo busco. Bueno, no la encuentro el chat ahora. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Lo que le estaba comentando Priscila es Sí. que en su casa tiene una plancha para hacer sublimaciones, la cual levanta cierta temperatura. Eso le comento. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Bien, ahí hablamos de temperatura, bien. ¿Sí? ¿Ven que están rodeados de esto, de números y, o sea, cantidades y unidades de medida? De eso es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, acá fíjense, los electrónicos o los electromecánicos cuando se enfrenten a trabajar con motores, ¿sí? Van a tener que realizar mediciones. Fíjense acá con un LED, esto que está acá, una resistencia, si alguien la conoce. ¿Sí? ¿Alguien ha usado este aparato que se ve acá, el que dice 820? Yo sí, Sí, ¿no sería el el tester, profe? multímetro, El tester o multímetro. multímetro. Sí, Bien, el tester. Sí, sí, lo utilizo. bien, bueno. Entonces, nosotros para medir algo, ¿sí? Vamos a necesitar un instrumento, ¿sí? Este que está acá con esta
pinzas amarillas, si lo llegan a ver, esto me permite medir los amperes. Eso es lo que nos hablaba ahí un compañero que en su taller nos hablaba de la soldadora o la moladora, ¿no? Acá lo que tiene de bueno este aparato es que no necesita conectar como este que está acá de la resistencia o del LED. ¿Sí? Simplemente cuando yo con estas pinzas envuelvo el cable, en el visor me aparece cuántos amperes están circulando. ¿Sí? Eso se da por un fenómeno de inducción que se verá o lo verán ustedes en física 2, cuando se estudia la electricidad y el magnetismo. ¿Sí? Y este que está más arriba es otro aparato que mide la aislación del motor. ¿Sí? Si alguien vio alguna vez un motor por dentro, está lleno de bobinados que se llaman, que son arrollamientos de cobre, ¿sí? Y esos necesitan estar aislados, es decir, que no tengan un contacto entre sí para que funcione correctamente. Bueno, una de las cosas que se mide es eso, si se da esa aislación, ¿no? Después, fíjense en las obras, en los civiles, ese hombre que está con el casco, ¿sí? Tiene un aparato ahí, ¿alguien lo conoce? No sé el nombre, profe, pero es para No medir será, la área. ¿El nivel? Ajá, no, es un aparato bastante no completo, será digamos, el teodolito. el teodolito, sí. Mide distancias, áreas, hay ángulos, ¿sí? Para nivelar los terrenos, ¿sí? Eso, fíjense, lo van a usar más los civiles. Bueno, acá arriba ya les había puesto un simple semicírculo que ustedes los conocen desde la primaria. Después, acá se ve un medidor de presión. Por ejemplo, cuando ustedes quieren inflar las ruedas del vehículo o de la bicicleta, ¿sí? Después los electrónicos, lo que van a hacer es, por ejemplo, utilizar estos aparatos y digitalizarlos, o sea, llevar esto a otro nivel, o sea, dada la magnitud física, que por ejemplo sería acá la presión del aire, ¿sí? Detectarla de alguna manera y luego a eso pasarlo a un valor eléctrico, ¿sí? Bueno, acá, ¿quién no ha visto en los vehículos, en las motos, un medidor de velocidad, un medidor de tiempo, un cronómetro, que lo tenemos en los mismos celulares? Este que tanto nos exponen ahora, ¿sí? Con el COVID, nos miden si tenemos fiebre o no. Acá hay otras formas de medir el tiempo que se usaban antes del cronómetro. Relojes de arena, relojes de sol, de péndulo, ¿sí? Bueno, esto para medir, ¿qué cosa? A ver, ¿qué puedo medir con esto? Que ven acá. Distancias. Distancias, bien. El de arriba a la derecha creo que se llama escalímetro. Este que está acá, Sí, tiene ese. rey. Sí. Bien, este es Una regla le que llaman el que tiene Piedra escalas, o Rey. sea, una en 60, una en 25, una en 75. Yo No, usaba el escalímetro técnico, el escalímetro me dice. Sí. que lo La usaba en escucho. técnico, que trae
había varias escalas, uno en 50, uno en 25, Ah, uno en bien, 75. perfecto. Bueno, todo eso le servía para medir distancias, longitudes. ¿Sí? Esto que está acá también, las cintas métricas. Este aparatito, ¿alguien lo conoce? ¿El del medio? No, profe. Bueno, fíjense que me dice ahí 5,31 metros, dice M. ¿Lo ven? Sí. Bueno, esto también sirve para medir distancia, pero lo hace con un láser. O sea, yo presionando el botón rojo, se emite un láser y ese láser impacta, supongamos, si yo quiero medir la distancia de hasta una pared, y me aparece aquí, ¿no? Esta otra ruedita, Sí, eso sí lo conozco. a ver, Esa, según cuántos giros, según la superficie que recorra, es la cantidad de metros o distancia que calcula. o sea, hablamos de la longitud, porque sabemos que un círculo, ¿sí? Una circunferencia, la longitud que tiene, o sea, cuando yo tengo una circunferencia, la longitud total, o sea, si yo de a esto lo abro, ¿sí? Y tengo esto, esta longitud es igual a 2pi, o sea, 6,28 por la medida del radio. ¿Sí? Entonces, dependiendo la medida que hay del centro a cualquier punto de la circunferencia, ese es el radio. Si yo lo multiplico por 6,28, voy a tener esta longitud. Entonces, esa es una forma de medir también distancia. Fíjense en una ruta, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero medir ahí y la ruleta me va a quedar corta, o el láser no va a poder funcionar porque hay mucha luz, o va a rebotar ese láser con distintos objetos, ¿sí? Entonces, estas me sirven para medir longitudes. Ahí más arriba se ve una balanza, ¿sí? Esta es de precisión. Este también es un instrumento que mide, bueno, lo que se llama potencia eléctrica. Acá volvemos otra vez con los motores. Este es otro, fíjense, que mide el coseno de un ángulo, que se llama cosímetro, que es importante en la carga de artefactos que hay en el hogar. Hay muchos motores, muchas planchas, eso nos va a medir esto, ¿no? Eso se verá más adelante en física 2. Este otro, fíjense, hasta en el caño de escape de un vehículo se miden los gases. ¿Por qué? Porque dependiendo de la composición de esos gases, se sabe si se daña o si está, digamos, el motor funcionando bien o no, ¿sí? Y eso libera gases al medio ambiente que pueden dañar, ¿no? Entonces, con esto, simplemente, ahí estoy viendo el chat. Lo que les quería mostrar es que nosotros vivimos rodeados de lo que llamamos magnitudes, cantidades y unidades, que hoy vamos a definir, ¿sí? Que en su profesión, cualquiera que sea de las tres, van a necesitar medir en una obra, en un motor, para dar el ok si está funcionando bien, para construirlo también, para diseñarlo más que todo. Nosotros en ingeniería, a lo que nos dedicamos más es al diseño, ¿no? Apuntamos más a eso.
así también como los electrónicos, que se van a meter a fondo también en diseño, pero ya de, por ejemplo, sistemas para automatizar. En todo, en cualquiera de las profesiones, siempre van a estar en contacto con magnitudes, con medidas, con instrumentos de medición. ¿Sí? Entonces nosotros desde acá, desde el primer día de clase, tenemos que ir dejando en claro algunas cosas sobre este tema. Entonces, nosotros vamos a decir, o vamos a hablar de una magnitud física ¿sí? Vamos a hablar de una magnitud física. ¿Sí? La magnitud para nosotros es aquello que es susceptible de ser medido. ¿Sí? Aquello que es posible medirse. Como nosotros vimos en los ejemplos, o lo que me estuvieron comentando, la distancia entre un punto a otro, ¿sí? Si yo quiero saber el largo de este marcador, si yo quiero saber la temperatura que levanta, por ejemplo, la plancha, como comentaba ahí la compañera, ¿qué más? La potencia de un motor, los amperes, que sería la corriente eléctrica, ¿sí? Todo lo que se pueda medir, la presión, es lo que nosotros en física llamamos magnitud. ¿Sí? ¿Qué no sería magnitud? O sea, ¿qué es lo que no llamamos magnitud? Bueno, lo contrario, es lo que no podemos medir. ¿Sí? Por ejemplo, el cariño que le tengo a mi perro. ¿Sí? Eso no se puede medir. Y como para darles un ejemplo, ¿no? Pero hay muchas cosas que sí. Entonces, ahí es donde entran en acción las magnitudes. ¿Sí? Nosotros vamos a ir, cuando vamos arrancando con las materias, física 1, física 2, y después en cada materia que ustedes vean, se va a ir definiendo cada magnitud física. Y vamos a ir hablando de presión, temperatura, corriente, resistencia, ¿sí? Se la va a ir definiendo. No se preocupen, nosotros ahora hablamos, pero quizás no sabemos de qué bien, tenemos una idea, ¿sí? Pero eso tiene una definición bastante precisa. Cada magnitud tiene una definición bastante precisa. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Disculpe, se le Sí. escucha muy, muy bajito. A ver. Esperen un momentito. ¿Todos me escuchan bajo? Ah, le escuché, porque puede ser que sea yo también. Por eso les digo, ¿son Yo le todos? escucho bien, profe. Ahí la escucho bien. Ah, bien, bueno, acá me voy a tomar el micrófono, capaz que estaba más alejado. Bueno. Entonces, una vez que nosotros tenemos en claro qué es una magnitud física, ¿sí? Vamos a empezar a clasificarlas. ¿Sí? Entonces vamos a arrancar con las magnitudes fundamentales, que son
digamos, fueron establecidas, digamos, en una conferencia que se dice una conferencia general de pesas y medidas en el año 60. Es ahí donde se juntan de todos los países, ¿sí? Y se ponen de acuerdo ¿para qué? Para que todos los países puedan manejar las mismas magnitudes, las mismas unidades y poder básicamente comerciar, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy fabricante de telas, ¿sí? Y quiero vender mi tela a otro país, bueno, ¿qué cantidad le voy a vender? Bueno, el otro que me compre tiene que saber o manejar los mismos números que manejo yo, ¿sí? Entonces, dentro de las magnitudes vamos a tener a las magnitudes fundamentales y a las magnitudes derivadas. Dentro de las magnitudes fundamentales, como les decía, establecidas en esta conferencia, tenemos a la longitud, a la masa, al tiempo, ¿sí? A la corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia. Todo esto está en el apunte de esta unidad, ¿sí? No se preocupen. Y a la intensidad luminosa. Longitud, ¿sí? Masa, cantidad de materia, tiempo, ¿sí? Corriente eléctrica, vuelvo a repetir, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Entonces, estas son las bases, ¿sí? A partir de las cuales se pueden formar muchas más magnitudes que serían las derivadas, ¿sí? Las derivadas ustedes las van a ver también en el apunte, como les digo. Es una lista larga. Y no vale la pena, digamos, mencionar ahora, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, profe. Muy bien. Entonces, como vimos en las diapositivas y como estábamos charlando, nosotros vamos a trabajar con estas magnitudes y vamos a necesitar medirlas, ¿sí? Esta es una palabra muy importante para nosotros en física. Vamos a necesitar medir. Y cuando hablamos de medir, nosotros podemos decir que lo que hacemos en este proceso es una comparación. Cuando yo digo, a ver, ¿cuánto mide este marcador? ¿Ustedes qué me dirán? Una cantidad de centímetros. Bien, X cantidad de centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo yo que nosotros al medir estamos comparando? Porque usted me dice, por ejemplo, este marcador tiene 15 centímetros. ¿Y con qué lo estamos comparando? Porque estamos diciendo que hay algo que se llama 1 centímetro, ¿sí? Y que este marcador tiene 15 de estos, ¿sí? Sí, Cuando yo profe. hablo, sí,
No, no, nada, nada, decía que sí, entendí. Ah, bien, bien. Cuando yo hablo de la temperatura, hay 25 grados. Bueno, hay 25 unidades de 1 grado, ¿sí? O cuando yo hablo de los metros, es una habitación tiene 3 metros de largo por 4 de ancho. Es decir, que tiene 3 unidades o 3 valores de 1 metro y 4 de 1 metro, ¿sí? Por eso estamos diciendo que en este proceso de medir comparamos con lo que nosotros llamamos la unidad de medida, ¿sí? Esto que sería la unidad. Para definir esas unidades se habla de patrones. ¿Mm? Patrones. Es decir, que se tiene que establecer a qué llamamos 1 metro, a qué llamamos 1 kilo o a qué llamamos 1 segundo. ¿Sí? O sea, esos patrones se establecen en esas reuniones de las que les hablaba y nos sirven para todos y para que a partir de ellos nosotros podamos usarlos y medir. ¿Mm? 1 metro, antiguamente se decía que era, y esta es la Tierra, este es un meridiano, se decía que de esa línea imaginaria que atraviesa longitudinalmente la Tierra, se tomaba del meridiano que va al polo hasta el ecuador, esa distancia, y se la dividía en 10 millones de partes. Y a esa partecita, digamos, se le llamó 1 metro. ¿Sí? Esa es la idea de patrón. Tomemos una referencia y digamos, bueno, esta distancia va a ser 1 metro. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, a esa distancia que les dio, la grabaron, digamos, en una barra de metal, hicieron una marquita de acá hasta acá, esto será 1 metro, ¿sí? En un metal que no cambie con la temperatura y demás, un metal especial, ¿sí? Y a partir de ahí, todos los países fueron y tomaron esta referencia o este patrón para medir, en este caso, a la longitud, ¿sí? A medida que la ciencia va progresando, este patrón tiene que ir mejorando, ¿sí? Actualmente el metro, patrón, ha cambiado, ¿sí? Ya no es esta de la medida del meridiano dividida en 10 millones de partes, se ha modificado. Cuando yo hablo de 1 kilo, ese también se toma un trozo de metal y dice la cantidad de materia que va a tener este pedacito de metal, le vamos a llamar 1 kilo. Y al segundo, como se lo estableció inicialmente, diciendo que era lo que duraba el día solar, o sea, la vuelta de la Tierra sobre sí misma, en 84.600, si no me equivoco, partes. ¿Sí? Y a esa partecita pequeña de tiempo se le llamó 1 segundo. ¿Sí? Entonces la idea que yo necesito que ustedes se queden hoy nada más es que para poder medir, es decir, comparar, ¿sí? Yo necesito un patrón, o sea, tengo que partir de la base del inicio. Entonces decir y definir qué es 1 metro, qué es 1 kilo, qué es 1 segundo. Y esos patrones, o esa definición, es la que se llama patrón, y nace del consenso, o sea, de una reunión entre distintos países, y se establece, se ponen de acuerdo, y se define de esa manera, ¿sí? Eso es como decir para arrancar. Después esos patrones van mejorando con el tiempo,
de acuerdo a la necesidad y los avances de la ciencia. Pero la idea es que ustedes sepan de dónde arrancamos, cuál es el puntapié inicial. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Sí. profe. Bien, buenísimo. Profe, Sí, ¿usted no está en física para electrónica? en física 1, en la práctica no. Estoy en la para civil. ¿Sí? Somos el equipo de cátedra de física del año que viene. Es un profesor de la teoría, que es el ingeniero Páez, Juan Páez, y 3 profes, Fabiana Céspedes, Gonzalo Sosa y yo. Y cada uno tiene una carrera, digamos, a cargo en la parte práctica. En el caso mío, estoy en ingeniería civil, la profe Fabiana Céspedes en electromecánica y el profe Gonzalo Sosa para los electrónicos. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, entonces nosotros para poder hacer este proceso de comparación y de decir, esto tiene 15 de 1 centímetro o 15 centímetros, necesitamos los instrumentos de medida, que es lo que estuvimos viendo en la presentación, ¿sí? Las reglas, el escalímetro que me hablaban, el láser, el pie de rey o calibre, en el caso de la longitud, en el caso de la masa, las balanzas, en el caso del tiempo, los relojes, los cronómetros, ¿sí? Entonces, para poder hacer esa comparación, yo necesito instrumentos. Si quiero medir la corriente, ¿sí? La resistencia con el multímetro, ¿sí? Esos son los instrumentos de medida. Pero no solamente necesito el instrumento, sino que necesito saber manejar, o sea que el que mide, la persona que mide, tiene que estar entrenado, ¿sí? Saber cómo usar ese instrumento. ¿Sí? En el caso de la longitud, con una regla, es bastante sencillo, lo vienen haciendo, un ángulo con un semicírculo, ¿sí? O por ahí el tiempo, en el mismo reloj, en el celular tienen cronómetros, también lo vienen haciendo, ¿no? Después cuando cursen física 1, también ahí van a tener clases de laboratorio, ¿sí? Y donde van a realizar distintas mediciones de longitudes, van a hacer cálculos de densidades, ¿sí? Y van a ver que esto que parece tan lindo tiene también sus problemas, ¿no? Tiene sus dificultades, hay problemitas. Por ejemplo, cuando yo en una regla mido, quiero medir algo, ¿sí? Y me aparece que no me coincide justo con las rayitas, sino que me da entre 2 rayitas. ¿Sí? Yo tengo una regla, ¿sí? Cuya unidad más chiquita es el milímetro, y resulta que yo estoy midiendo algo y la medida me aparece ahí entre las dos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está entre el 5 y el 6. Bueno, ahí empiezan los problemas, ¿sí? Se dice que nosotros podemos dar una estimación, no podemos medir, pero podemos decir que esta longitud es 5,5. Ese 0,5 es una estimación, porque yo fehacientemente no lo puedo medir con el instrumento, pero sí puedo inferir o suponer que al estar entre las dos líneas es el 0,5, ¿sí? Entonces ese ya es otro problema con el que nos vamos a topar
cuando hagamos prácticas de laboratorio. Cada magnitud que nosotros podamos medir, ¿sí?, con el instrumento y hagamos esta comparación, va a tener lo que nosotros llamamos la unidad de medida. ¿Sí? Unidad de medida. Por ejemplo, si yo hablo de la longitud, o distancia entre dos puntos, por ejemplo, si yo hablo de esto, la longitud del marcador, voy a dar un número y el centímetro sería una unidad de medida. ¿Sí? Cuando yo hablo de corriente, que me hablaban hace un rato del motor, podemos decir 1 o 2, 1,5, y podemos decir ampere. ¿Sí? Amperes. O cuando yo hablo de cuánto voltaje tengo en el enchufe, digo 220 el número y digo volt, unidad de medida. ¿Sí? Entonces, cuando yo mida con este instrumento, o con cualquier instrumento, siempre voy a tener el número, que es la cantidad, y voy a usar la unidad de medida. ¿Sí? Nosotros en física comenzamos, o sea, siempre vamos a tener esto. ¿Sí? No vamos a andar con los números pelados, así, 1,5, ¿qué? ¿Sí? Nos tenemos que acostumbrar que las magnitudes tienen una cantidad, en el caso de la longitud, y un 15 centímetros en este caso. La corriente, 1,5 la cantidad y la unidad ampere. ¿Sí? Cuando hablamos o vimos ahí en la presentación los análisis, ¿sí?, decía gramos o mililitros por gramos, ¿sí? Siempre me da el número y la unidad. ¿Sí? Y esa unidad depende también, o va a cambiar de acuerdo al sistema de unidades. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener distintos sistemas de unidades, que por ahí los más conocidos son el internacional, y el británico, o el inglés. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar un caño y decimos, quiero que el caño tenga 3/4, decimos, o medio. ¿Sí? O ustedes han trabajado con las llavecitas estas. Sí, profe. ¿Sí? Para aflojar algún tornillo, arreglar la bicicleta. ¿Y cómo se miden estas? Fíjense que hay de distinta abertura de esto, ¿sí? ¿Cómo las miden o la identifican? Por milímetro. ¿Por milímetros? ¿En el británico, profe? Claro, a ver. Hay milímetros y pulgadas, profe. Pulgadas. 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 ¿Y qué decimos? A ver, pásame una llave de media. De media, de 3/4, de 3/8. Eso, cuando nosotros hablamos media, 3/4, 3/8, estamos refiriéndonos a las pulgadas. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, la longitud, en ese caso, nosotros en el sistema internacional la medimos en metros, y en el sistema británico, por ejemplo, en pulgadas. ¿Sí? En pies sería la unidad más grande. Y ahí tenemos, si yo quiero medir algo más grande, serán pies, o si quiero medir algo más grande, kilómetros o centímetros, ya vamos a hablar de esto. ¿Sí? La idea de
del mundo, digamos, de los países, es que todos nos alineemos a usar un solo sistema, el internacional. ¿Mm? Igual existe este otro sistema británico para medir, por ejemplo, la misma magnitud, que es la longitud, de dos formas distintas. Entonces, cuando yo estoy en un sistema y quiero saber cuánto es en el otro, tengo que hacer una conversión. Entonces, por ejemplo, si yo estoy y digo, bueno, quiero una llave de 3/4 o un tornillo de 3/4 y digo 3/4, perdón, 3/4 pulgadas, y yo diría, ¿y cuántos milímetros son? Entonces, para poder pasarme de un sistema de medición a otro, yo necesito hacer una conversión. Y para eso debo saber que una pulgada son 25,4 milímetros. A la fuerza también la mediremos en un sistema de una forma, con una unidad, y en un sistema con otra. Bueno, para poder pasarme de uno a otro de los sistemas, necesito hacer siempre una conversión. Si ustedes por ahí han visto algún libro de física o lo han hojeado, van a ver que en las partes de adelante o de atrás de los libros siempre aparecen esos factores de conversión. O sea, a cuánto equivale una unidad de medida en un sistema o en otro. También vamos a trabajar con eso, ¿sí? Ahora en esta clase estamos presentando nada más las cosas, ¿sí? Ya nos vamos a adentrar un poquito y vamos a hacer distintas conversiones. Bien, hasta acá chicos, ¿alguna pregunta? Por mí, no. De mi parte no, voy bien. Vamos bien. Bien, bien, perfecto. ¿Sí? Entonces, retomando, como haciendo un resumen, una magnitud física, ¿qué era? Algo que podemos medir. Es algo que se puede medir, susceptible de poder ser medido. Perfecto. Nosotros tenemos magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. ¿Tá? Dentro de las magnitudes fundamentales tenemos las 7 esas que las escribí, que las van a encontrar en el apunte de la unidad 1. Y luego una hoja llena de magnitudes derivadas, ¿sí? Todo eso, entonces, nace o surge de propiedades que se pueden medir. ¿Sí? Hablamos de los patrones, ¿sí? Que se establecen a las unidades de medida. O sea, el patrón del metro se establece en una reunión a qué le vamos a llamar un metro, a qué le vamos a llamar un kilo, a qué le vamos a llamar un segundo. ¿Sí? Ese es un patrón. Y a partir de ahí, todos los demás países y el mundo entero va a usar esos patrones para esas magnitudes, ¿no? También hablamos del proceso de medición. ¿Sí? Nosotros en una medición, básicamente es una comparación. ¿Sí? Cuando nosotros medimos, el proceso sería comparar con ese patrón, ¿no? Con algo que yo tengo como patrón. Y de esa medición me surge
una cantidad y una unidad de medida. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. ¿Qué pasa cuando yo en eso que mido me encuentro con cantidades muy grandes o muy pequeñas? Por ejemplo, si yo quisiera medir el diámetro de un cabello. Utilizamos notación científica. Bien, o quiero medir, yo les había puesto ahí en la presentación, distancias entre una ciudad u otra, o entre el Sol y un planeta. ¿Sí? Si tenemos que usar la unidad, que es el metro, en algunos casos me va a quedar chiquito y en algunos otros casos me va a quedar muy grande. ¿Sí? Entonces vamos a ver que que está la notación científica para expresar a esas cantidades grandes o pequeñas, y que también tengo lo que se llaman prefijos. ¿Sí? A ver, ¿qué recuerdan ustedes de la notación científica? A ver, ¿alguien me puede aportar algo? Cuando queríamos escribir un número demasiado pequeño, se usaba, o sea, se corría la coma hacia atrás y la cantidad de números que se corría la coma se le ponía como notación científica. Bien, a ver, ¿alguien más? Por ejemplo, si de mi resultado de medición me surgió esto. Supongamos que estos son metros. O me surgió esto. Un número muy grande y un número muy pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Que se usa lo que llamamos notación científica. Y acá la compañera, si no escuché mal, me habló de correr la coma, ¿puede ser? Priscila era la que hablaba. Sí, profe. Bien. ¿Alguien más puede aportar algo? Sí, profe. A ver, Lucía. También ponemos bueno, aparte de correr la coma, ponemos siempre la base 10, ¿no? Y el número al cual vamos a elevar. Bien. Ajá. O sea, en la notación científica tenemos un número por 10 y un exponente. ¿Sí? De esta manera. Por ejemplo, 8 por 10 a la 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que tenemos esta parte? Una cantidad A en general por 10 elevado a un exponente B. ¿Sí? Esta cantidad para la notación científica siempre va a ser un número mayor o igual a 1 y menor que 10. ¿Sí? Sí, profe. Y este exponente, si es un número positivo, vamos a ponerle así, en realidad se escribe mayor igual que 0. O es negativo, ¿sí? Puede ser positivo o Profe, negativo. Me va a disculpe, estar indicando, sí. ¿cómo es que dijo que se escribía en realidad? Mayor igual a cómo?
a 6. En No, el no, no, a positivo. 10. En el positivo. ¿Acá? Ajá. O igual a 0. Claro. Positivo. Un número positivo, el exponente, o un número negativo va a ser. ¿Sí? El número positivo, Claro, claro. como exponente, me indica una cantidad muy grande. Y un número negativo, una cantidad muy pequeña. ¿Sí? Listo, gracias. Bien, entonces fíjense, estas cantidades, ¿cómo las voy a expresar yo en notación científica? Vamos a proceder de esta manera. Fíjense, ¿dónde está la coma de este número? Acá. ¿La ven? Yo esa Sí. coma la voy a trasladar hasta las cifras significativas, porque estos ceros, ¿sí?, los voy a reemplazar con el exponente de mi notación científica. Entonces voy a trasladar esta coma, fíjense, ¿a dónde? Acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo necesito que esta cantidad que yo tenga, dijimos, esté entre 1 y 10. ¿Sí? Si yo esta coma la traslado aquí, voy a tener 0,83. Y si la traslado después del 3, voy a tener un 83. ¿Sí? Entonces, esa cantidad A de la notación científica siempre tiene que estar entre 1 y 10. Por lo tanto, la coma de este número va a ser trasladada hasta ahí. Entonces me va a quedar la cantidad 8,3. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos lugares se ha trasladado la coma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Esa cantidad va a ir en el exponente. ¿Sí? Si yo corro la coma en ese sentido, el exponente va a ser negativo. Veamos cómo procedemos con esta cantidad. A ver, estos serán metros, ¿no? ¿Dónde está la coma de este número? Después del 0. Acá, ¿verdad? Aunque Sí. nosotros no la dibujemos, cualquier número entero tiene la coma al final, aquí. Bien, entonces para escribir este número en notación científica, yo voy a tener que trasladar la coma hasta acá. ¿Sí? ¿Por qué no hasta aquí? Porque la cantidad va a ser 75. ¿Por qué no delante del 7? Porque la cantidad va a ser 0,75. ¿Qué dijimos? Que esa cantidad para la notación científica tiene que estar entre 1 y 10. ¿Sí? Por eso es que yo voy a trasladar la coma ahí, entre el 7 y el 5. Porque la cantidad 7,5 me cumple esta condición. ¿Cuántos lugares se ha trasladado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces esos 8 van en el exponente. Esos lugares de traslado de la coma, en este sentido, son los que van en el exponente. ¿Sí? Un número grande, ¿sí?, tiene un exponente positivo. Un número pequeño tiene un exponente negativo. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí. Ustedes ahí cuando lean, Eso de que sean más números, o sea, no estén seguidos de 0, también se puede hacer lo mismo. O sea, por ejemplo, si en vez de 75 es 75, 29, 35 y ahí recién a 0. sí, exacto. Bueno, vamos a dar el ejemplo. Supongamos acá nos dice Priscila, ¿es? ¿Qué pasa si acá hay otras cantidades significativas? 33, 8, así me dice Priscila. Que no sean ceros.
todos, sino que sean números distintos de 0. Lo mismo, yo traslado hasta acá la coma. ¿Por qué? Porque necesito que este número, la cantidad A que llamamos, siempre tiene que estar entre 1 y 10. ¿Sí? ¿Estamos, Priscila? Sí, profe. ¿Entiendes? Bien, fíjense acá, les voy a dar otro ejemplo, un ejemplo que les aparece ahí en el APU. Esperen un minuto. Dice 4,25 por 10 a la 0,08. Cero coma 425 por 10 a la 7, 42,5 por 10 a la 5 y 4,25 por 10 a la 6. ¿Cuál de estas cantidades está expresada en notación científica? La B, C, D. 4,25 por 10 a la 6, la D. A ver, ¿alguien más? ¿No es la B? Ay, La B. bueno. y la D. Ah, no, porque es menor que 1. Es la D Ajá. porque tiene 4,25 por 10 elevado a la 6. Sí, eso. Esta no. También porque es menor a la regla. ¿Y Pero, acá? pero el exponente Aunque que tiene no 10 sé, el es exponente, menor eso le... de... Es menor Claro, el que 1. exponente tiene que ser un número entero, ¿no? ¿Se ve? Sí. La forma correcta de escribir una notación científica es La la D. cantidad, tiene que estar esta, la cantidad A que llamamos A, entre 1 y 10. Por eso no puede ser esta, que tengo 42,5. Ni esta, que es 0,425. Sí o sí tiene que estar entre 1 y 10. ¿Sí? Y el exponente, ser un número entero. Puede ser positivo, negativo, ¿no? Número entero. ¿Se ve la diferencia? Sí, profe. Bien. Profe, pregunta. Sí, ¿Eso está en el apunte? sí, hay un apunte especial que se yo lo llama tengo. notación científica, ¿sí? Y ahí les explica todo esto que yo les estoy dando como muy rápido, ¿no? Oh, profe. Bien, otra cosa que tienen que saber manejar es la calculadora. ¿Sí? ¿Que todos tienen calculadora científica? Sí. Yo sí. Sí, profe. Bien, tienen que tener una calculadora así como esta, ¿sí? O esta, hay distintos modelos, ¿sí? Sí, esa es una Casio, ¿no? Esta sí. Yo tengo la misma, pero sin color rosado. La Ah, clásica bien, negra. claro. Y después tiene esta otra que no es Casio, es otro, digamos, otra marca, más económica, que también funciona muy bien. ¿Ustedes trabajaron con esto ya en la secundaria? ¿Ahora están Sí. trabajando? ¿Trabajaron? Bien. Sí, astronomía, profe, para nombrar distancias, por ejemplo, del Sol a la Tierra o de un planeta a otro. Se usaba Bien. notación. Perfecto, sí. Yo les quería mostrar acá que también en el celular hay aplicaciones bastante buenas. Por ejemplo esta, no sé si la llegan a ver ahí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, esta es una aplicación que se baja de ahí de la app, Play Store. ¿Mm? Y hay muchas aplicaciones
Fíjense que tienen la misma forma que la casa. ¿Sí? Nosotros generalmente cuando estamos en la presencialidad les pedimos que usen esta porque el celular no está permitido, ¿sí? Cuando, por ejemplo, van a un parcial o una evaluación. ¿Sí? Pero estando en su casa, esta aplicación puede funcionar bastante bien. Si alguien no tiene calculadora, no hace falta que salga a comprarla, la puede tener en la misma computadora, también están, ¿sí? Siempre hay una calculadora ahí, pero la que tienen que usar es la científica, ¿sí? No la del carnicero que tiene los numeritos y las operaciones básicas, sino la científica. Bien, en esa calculadora, ¿sí? La notación científica les aparece en esta tecla, ¿sí? ¿La ven ahí? Sí, 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 se ve. ¿Bien? Sí, profe, Y sí. si no, en esta otra tecla, EXP, ¿sí? Entonces, si yo quiero ingresar en mi calculadora un número con notación científica, voy a poner, por ejemplo, 7,5 por 10 a la 8, como tenemos recién. Voy a poner 7.5 EXP 8. ¿Sí? Entonces, con esta tecla yo reemplazo el por 10. ¿Sí? Y debo ingresar el exponente. A ver, yo les voy a poner algunos ejercicios para que trabajen ustedes y me expresen en notación científica. A ver. ¿Ven las cantidades? Sí. Bueno, a ver, trabajen ustedes y díganme cómo expresarían cada una de esas cantidades a notación científica. Puede que la primera sea 8,316 por 10 elevado a la menos 6. Ahora sí. A ver. Menos. Sí, así. Sí, menos 6. No, no, no es a las 6, no es el 6 No, 6 positivo, positivo. 6 porque se positivo. desplaza hacia la izquierda. Ah, no, está bien, porque se va hacia la izquierda, si tienes razón. Yo escribo lo que me dicen. Es 6 positivo. El 6 positivo. Sí, es 6 positivo. Claro, el 6 positivo, el segundo sería en negativo. Ajá, ¿este cómo sería? Entonces En quedamos de acuerdo 7, que es así. el segundo vendría a ser 7,59. Por 10 elevado a la 6. 1, 2,
A la menos 5, creo. A la menos 5. La menos Sí, a la 5. menos Son 5. 5 lugares. Bien, vamos El con cero esto. que está antes de la... O sea, el primer cero no se lo cuenta. Es de coma a coma. Ah, Y bien. yo a la coma la traslado hasta acá. A la coma, que está acá, que no se la ve, no la escribimos, pero yo la trasladé hasta acá. ¿Sí? En este caso moví así, y en este caso voy a mover así. Profe, el otro sería 6,3 por 10 a la 8. Menos 8. A ver. A 8. 1, Sí. 2, 3, 4, 5, 8. 6, 7, 8. Muy bien. Porque Sí, es un sí, sí. número Me confundí. A ver esta. sería 3. 3 elevado, bueno, por 10 elevado a ver, 2, 4, 6, 8. Elevado a la 8. A la 8, profe. ¿Y esta? 9,1 Por 10 por... elevado Por 10 elevado a la... Menos a 3. la- por 10 elevado a la menos 3. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Acá, por ejemplo, va a depender de la precisión. Yo podría redondear acá 7,6 o dejar 8,3, ¿sí? Eso depende de con cuántas cifras quiero trabajar. Bien. Por ahí veo que dudan un poco con los exponentes, con el signo. A ver si vamos un poco con la matemática que justifica esto. Cuando yo tengo un número así, ¿sí? Que en matemática nos dicen la unidad seguida de 0, ¿sí? Sí, vamos a ponerlo con 1 primero, ¿sí? A ver, si yo tengo 1 al 10, ¿no? 100, 1000 o 10.000, ¿sí? Este 10.000, o este 1000 o este 100, yo lo puedo escribir como una potencia de 10. 10 elevado a la 2. A este 10 elevado a la 3. O a este 10 elevado a la 4. ¿Se acuerdan la potencia? Que significa multiplicar 2 veces, en este caso, el 10. 10 por 10, 100. Acá, multiplicar 3 veces el 10. 10 por 10 por 10 es 1000. O multiplicar 4 veces el 10. 10 por 10, 100, por 10.000, por 10, 10.000. ¿Sí? Entonces, fíjense que los números grandes, ¿sí? El exponente es positivo. Pero si yo tuviera esto, a ver, 0,1, 0,01 o 0,001, esto es lo mismo que decir 1 sobre 10 o 1 dividido 100 o 1 dividido 1000. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si Sí. repasamos un Sí, poco de sí. matemática. ¿Se ve hasta acá? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo a esto lo quiero expresar como una potencia, fíjense. 10 elevado a la 1. 1 sobre 10 elevado a la 2. ¿Verdad? 100 dijimos que era 10 a la 2. O 1 sobre 10, 1000 dijimos que era 10 a la 3. ¿Sí? Y si yo a esto lo quiero llevar al numerador, ¿sí? Cuando yo invierto la base, ¿qué pasa con el exponente de la potencia? Se vuelve negativo. Se vuelve negativo. Muy bien. Entonces esto me queda 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3.
¿Sí? Entonces fíjense cómo el exponente negativo corresponde a números pequeñitos, ¿sí? Y el exponente positivo a números grandes. Surge, digamos, o está justificado con las multiplicaciones y potencias, ¿no? De matemáticas. Nosotros para simplificar decimos, si corremos la coma, por ejemplo, este número, o 10.000, la coma está acá, y yo la corro hasta acá, entonces si corro hacia la izquierda, 1 por 10 a la 4. El exponente va a ser positivo. Si yo la coma la corro hacia la derecha y la pongo acá, el exponente va a ser negativo. ¿Sí? Pero digamos surge simplemente de hacer la multiplicación o la división de la unidad seguida de 0. ¿Estamos, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Se despertaron un poco con los ejercicios? Sí, profe. Bueno. Vamos a hacer una cosita más y ya vamos a terminar la clase, ¿sí? Son las 12 menos 20, tengo yo. ¿Sí? Bueno. Vamos a hablar un poquito de los múltiplos y los submúltiplos, que son unos exponentes recopados que me hacen la notación científica así, de 10 me queda. ¿Sí? Que ustedes los conocen quizás, algunos. Cuando yo tengo un exponente, por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 3, y vamos a pasar al menos 6, menos 9, menos 12, ¿sí? 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 6, 10 a la 9, 10 a la 12, ¿sí? Estos exponentes tienen un nombre especial que se llama sería un prefijo porque se usa antes de la unidad. Y cuando yo tenga este exponente, ¿sí?, lo puedo reemplazar por su nombre o prefijo deci. Cuando yo tenga este exponente menos 2, lo puedo reemplazar por centi. Cuando tenga menos 3, mili. Cuando tenga menos 6, micro. Menos 9, nano. Menos 12, pico. ¿Sí? Y después tenemos 18, menos 21 y menos 24. Ya lo van a ver ustedes en el apunte. Si no le anoto más para que no me alcance, no lo van a ver. Y cuando tengo un exponente 10 a la 1, ¿sí?, yo lo voy a reemplazar por su prefijo deca. 10 a la 2, hecto. 10 a la 3, kilo. 10 a la 6, mega. 10 a la 9, giga. ¿Sí? Tera. A ver si está bien, a la 9 es giga. Y a la 12, tera. Muy bien. Y después sigue, ¿no? Siguen otros a la 15, 18 y demás. ¿Sí? Y para no escribir esto, va a haber una abreviatura especial para cada uno y para que no se confundan. ¿Sí? Para este lado con mayúscula, para los números grandes y para los números chicos con minúscula. ¿Sí?
Y vamos a ver cómo funcionan estos prefijos con la notación científica. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo este número, 8.000 metros. ¿Sí? Ya me aparecieron 3 ceros que me molestan. Entonces lo paso a notación científica. Entonces yo digo, esto va a ser, corro la coma, ¿verdad? De acá hasta acá, 1, 2, 3. 8 por 10 a la 3 metros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, me apareció una exponente 10 a la 3 que figura dentro de estas tablas de prefijos. ¿Sí? Y me dice que ese exponente 10 a la 3 yo puedo reemplazarlo por su prefijo kilo y usar la letra K para representarlo. Entonces yo acá puedo decir que esto, en lugar de decir 8 por 10 a la 3 metros, yo puedo decir 8, reemplazo este Kilómetros. por el K metros. Y entonces digo yo ahí 8 kilómetros. ¿Se ve? Sí, sí se ve, profe. Sí. ¿Qué pasa si yo tuviera otra, a ver, otro ejemplo? 10 novenos, por ejemplo. ¿Cómo dice? 10 novenos, por ejemplo. 10 elevado a 9. Sí. Bien, sí, puedo usar el giga. A ver, ¿ustedes escucharon esto? ¿Vieron esto alguna vez? 101.1 MHz. ¿La escucharon a eso dónde? Son las emisoras de radio. En las radios, ¿sí? ¿Vieron? Mega, dice la radio, megahertz. Esta es una unidad que se llama frecuencia, de una magnitud que se llama frecuencia, que no viene el caso de ver qué es, pero fíjense, este mega, que es la M mayúscula, funciona como un prefijo delante de la unidad de medida. ¿Sí? No es que la radio le diga 101 MHz para que quede fachero, no. Es un prefijo. Así como yo uso acá el kilómetro, ¿sí? Para representar este exponente 10 a la 3. Y se llaman prefijos porque no son exclusivamente, por ahí nosotros lo escuchamos más que todo con el kilómetro, pero lo puedo escuchar o sentir nombrar acá también. Kilohertz, ¿escucharon alguna vez? ¿A las radios? No, no me suena haber escuchado kilohertz. Bueno, esos son, no escuchan las radios de la otra frecuencia, bueno, está bien. Pero bueno, a ver otro prefijo, vamos a usar. Las resistencias eléctricas. A ver. También en ohmios. Puede ser kiloohms. K ohm. Por ejemplo, si yo tengo una resistencia de 1000 ohms, ¿sí? Que se escribe así, yo puedo decir que esto es 1 por 10 a la 3, ¿verdad? Ohm. Y este 10 a la 3 lo reemplazo por kilo, entonces me queda una resistencia de 1 kilo ohm. Profe, y por ejemplo, A ¿no ver. se podría dar el ejemplo de megabyte o gigabyte o terabyte de lo que serían los discos de almacenamiento de las computadoras y eso? Bien, los prefijos sí. Lo único que el sistema que usa para medir el almacenamiento en las computadoras es un sistema binario. Es decir, que la base ya no es 10, sino 2. Ah, bien. ¿Ah? Pero los prefijos Bien, valen bien, bien. igual. Pero Ah, nada bien, más que bien, ya bien. no va a ser 10 elevado a la, sino 2. Pero los prefijos Bien. son
Exacto, son los mismos. ¿Sí? A ver, el mismo, cuando ustedes me dijeron, el marcador mide 15 centímetros. ¿Sí? ¿Qué me están diciendo? 15 centímetros. Es decir, que me están diciendo 15 por 10 a la menos 2 metros. ¿Se entiende el uso de prefijos? No Sí, están profe. para adorno, ¿sí? No es que sea para que quede fachera la medida, sino que... También se usa en mililitros también. Eso, muy bien. Si yo tuviera esta cantidad, 8,3, perdón, vamos a hacerlo completo. Así. A ver, notación científica, pasamos hasta ahí. 7,5 por 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? 3 lugares. ¿Sí? Y a ese exponente, que es 10 a la menos 3, yo lo puedo reemplazar por milímetros. Entonces me queda milímetro, ahí como me dio el ejemplo la compañera. ¿Sí? Pero este mili es un prefijo que corresponde al exponente menos 3. Puede ser utilizado para cualquier magnitud. Por ejemplo, yo acá estoy midiendo longitudes, porque le estoy diciendo metros. Pero podría medir tiempos. Entonces podría decir 7,5 milisegundos. O podría medir voltaje, 7,5 milivolts. ¿Se entiende? O sea, el prefijo me reemplaza al exponente de la notación científica y puede ser usado para medir o para expresar cualquier magnitud. ¿Mm? No es exclusivo de la longitud. ¿Para qué se usan estos prefijos? ¿Y por qué para qué qué piensan ustedes? ¿Para qué puedo o por qué se usan estos? Para que sea más fácil medir. A ver, otra opinión. Para que sea más Para- fácil expresar de qué está hablando. Claro, para que quede más corta para que quede más Para abreviado. simplificar. En vez de poner X10 a la tanto, pone el prefijo. Claro, Eso, exactamente. muy bien, entienden la idea. Supongamos que yo estoy trabajando con todos objetos que tienen la misma longitud, aproximadamente, ¿no? Esto, qué sé yo, la lata. ¿Mm? Entonces, en lugar de escribir 0,0, así, 0,15 metros, o 0,07 metros, ¿sí? Yo digo, por ejemplo, en este caso, 15 por 10 a la menos 2 metros, 15 centímetros, ¿sí? O puedo decir 7 por 10 a la menos 2 metros, o puedo decir 7 centímetros, ¿sí? Entonces, fíjense la cosa, como me decían ustedes, sirve para que nosotros, cuando estamos trabajando con cantidades similares, ¿sí?, nos olvidemos del exponente y hablemos todos en el mismo prefijo. Es más fácil decir, bueno, esto tiene 15 o 20 centímetros, 7 centímetros y 12 centímetros, a que yo diga 15 por 10 a la menos 2, 7 por 10 a la menos 2, 12 por 10 a la menos 2. ¿Se entiende?
Entonces es una forma que quedan mejor expresadas las cantidades. Y una cosita que voy a aclarar acá con este numerito que me dio pie. Fíjense que yo acá, si quisiera expresar esto en notación científica, ¿cómo me quedaría? En la notación científica que vimos. Corro la coma hasta acá, ¿verdad? ¿Chicos? Sí. 1,5 por 10 a la menos 1. ¿Se entiende, chicos? Porque nosotros dijimos que tenemos que tener una cantidad que vaya entre 1 y 10. ¿Sí? Pero fíjense que yo quiero que el prefijo sea centi. Entonces yo quiero que acá me aparezca un menos 2. Entonces lo que voy a hacer es correrla como un lugar más. ¿Sí? Y voy a tener 15 por 10 a la menos 2, aunque este número no esté expresado correctamente como me lo pide la notación científica. ¿Sí? Acá yo estoy optando por obtener el exponente que me lleve a reemplazar por un prefijo que a mí me interesa antes que escribir correctamente la notación científica. ¿Sí? Eso se puede hacer. Este número estrictamente no está escrito en notación científica correcta, pero como voy corriendo la coma y ese correr de coma va reflejado en el exponente, ¿sí? Este número, 1,5 por 10 a la menos 1, es lo mismo que 15 por 10 a la menos 2. Es el mismo número, yo no estoy cambiando la cantidad. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? Si bien no está expresado como me lo pide la notación científica, yo lo quiero así porque quiero que me aparezca un exponente menos 2 que me lleve a reemplazar por el prefijo centi que a mí me interesa. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Sí. Sí. Bueno, chicos. Una cosita más en sus calculadoras y ya terminamos. Se puede trabajar con esta notación de los prefijos si ustedes buscan la tecla ENG. ¿Sí? ENG. Ah, sí, sí, está en mayúscula. Eso. ¿Sí? Si ustedes buscan esta tecla, ¿sí? Escriban un número, cualquiera en notación científica. O si quieren, escriban, a ver, todos en sus calculadoras para practicar. 0, hagamos 2, 4, 5, 6, 7. Así. 2, 4, 6, 7 ceros y un 8. ¿Sí? Escribamos eso en la calculadora. Cero coma 0, 0, 0, 0, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Si nosotros ponemos igual, nos va a figurar 8 por 10 a la menos 8, ¿verdad? ¿Le sale así? Sí. ¿Seguro? Sí. Muy bien. Ahora, si ustedes presionan la tecla ENG, ¿qué les aparece? 80 por 10 a la menos 0,9. 80 por 10 a la menos 9. Bien, aprieten de nuevo. 8000 por 10 a la menos 2. 80.000, ¿no? 80.000, perdón. 80.000, sí. Bien. Ahora hagan Shift ENG. Shift ENG. Volvió al anterior. 80 a la menos 9. Hagan de nuevo Shift ENG. Shift ENG, de nuevo, varias veces.
¿Sí? Fíjense que los exponentes que me va mandando la calculadora son siempre de 3 en 3. ¿Sí? Sí, sí. 80.000 por 10 a la menos 12, 0,08 por 10 a la menos 6, 0,00008 por 10 a la menos 3. ¿Ves? Todos los exponentes que me manda cuando uso la tecla ENG son siempre de 3 en 3, como yo los tengo en la tabla de los prefijos. ¿Sí? ¿Eso para qué me sirve? Cuando yo estoy haciendo una cuenta, ¿sí?, y obtengo este valor, ¿sí?, supongamos este o este, y supongamos que esos sean volts, cualquier magnitud, no sé, cualquiera, se me ocurre volt. Entonces, yo digo, bueno, voy a presionar NG y me va a mandar a esta. Entonces me va a quedar 80 por 10 a la menos 9 volts. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy al prefijo menos 9 y digo nano. Entonces, esta cantidad me va a quedar como 80 nanovolts. ¿Sí? Entonces, la misma calculadora me lleva con la tecla NG a los prefijos que yo quiera. ¿Sí? Porque siempre el exponente me los sitúa cada 3, tanto positivo como negativo. O sea, si yo presiono NG o Shift NG, va a ir para un lado o para el otro de la tabla de prefijos. ¿Sí? Y eso me va a permitir, como les decía, expresar a la cantidad en el prefijo que yo quiera. ¿Estamos, chicos? Sí, sí. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, la clase que viene, yo les voy a... Acá terminamos por hoy, ¿sí? La clase que viene les voy a pedir... ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe, profe, se había sí. cortado. Bien, bien, bien. Entonces, les voy a pedir que traten de ingresar al campus, que lean el material, son pocas hojitas, ¿sí? Que tengan a mano esta tablita, la calculadora, ¿sí? Porque vamos a hacer ejercicios sobre notación científica y sobre el uso de esto. ¿Sí? Bueno, profe. Perfecto, chicos. Entonces, nos estamos viendo la semana que viene a las 10, 10 y cuarto, ¿sí? Bueno, adiós. Nos Bueno, vemos, profe. profe, Nos muchas vemos, gracias. profe. Sí, Tenga Que buen ande día. bien. Nos Chao, vemos. profe, que ande bien. Hasta luego, Chao, chicos. profe, hasta luego. Hasta Chao, luego. profe. Chao, profe.